Hola chicos, me llamo Jaime Enrique Laime. Soy auxiliar de la materia Física 200. Ahora vamos a ver cómo calcular el campo magnético, ¿no? De figuras, aplicando lo que es la ley de Biot-Savart, o de figuras conocidas. Ok, entonces para entender el siguiente concepto, vamos a realizar el siguiente ejercicio, el cual dice, se colocan muchas espiras triangulares equiláteras por las que circula una corriente I, ¿no? En el mismo sentido, ¿ya? Todas las corrientes están en un mismo sentido, nos dice. De lados paralelos con su incentro en común. Si la primera espira interior tiene lado L, la segunda 3L, la tercera 9L, y así sucesivamente, nos dice. Determinar el módulo del vector campo magnético exacto en el incentro de las espiras, ¿no? Por lo que vemos en la figura, tenemos varias espiras de forma triangular equiláteras. La primera es, ¿no?, del lado L, la segunda de 3L, la tercera de 9L y así sucesivamente. Lo que nos pide ahora es calcular el campo magnético que generan esas espiras, ¿no? Si se dan cuenta, la corriente que circula en cada espira tiene un solo sentido, ¿no? Un solo sentido. Entonces, ¿cómo realizamos o cómo calculamos el campo magnético para esto? A ver, solución. Solución del problema. Para calcular el campo magnético, primero vamos a analizar triángulo por triángulo, ¿ok? Entonces, analizando triángulo por triángulo, a ver, vamos a poner otro colorcito y voy a dibujar un triángulo primero. Un primer triángulo. Dice que es un triángulo equilátero, ¿no? Uy, ¿qué ha pasado? Un triángulo equilátero. ¿Ya? Entonces aquí está mi primer triángulo. ¿Ya? A ver, me dice que es de longitud L, L y L. Y aquí está mi incentro. Quiero calcular el campo magnético que genera este espira. A ver, vamos a dibujar entonces ahora su sentido de corriente. El sentido de corriente es este, dice, ¿no? Está circulando por todo el conductor triangular. Ok. Ahora, ¿cómo voy a calcular el campo magnético? Entonces, para esto voy a recurrir ya a una fórmula conocida, la cual es el campo magnético de un punto a un conductor recto, ¿no? La fórmula es la siguiente, que el campo magnético es igual a permeabilidad de vacío por la corriente, todo sobre 4pi por la distancia x perpendicular al conductor, ¿no? Y multiplicado por seno de un ángulo tita sub 1 más seno de tita sub 2. Entonces, eso es lo que voy a aplicar. La figura de esta fórmula es la siguiente. Nosotros tenemos un punto aquí, un punto P, y aquí está nuestro conductor, ¿no? Recto. Entonces, yo quiero calcular el campo magnético, ¿no?, que circula en este conductor. O mejor dicho, el campo magnético que genera este conductor. Recordemos que el conductor siempre va a circular una corriente I, ¿no? Por la ley de Ampère, nosotros sabemos que cuando en un conductor circula una corriente, se generan, ¿no?, círculos simétricos de campo magnético, ¿no? Por regla de la mano derecha, nosotros sabemos, entonces, si el sentido está apuntando en este, entonces el campo magnético está en este sentido. Lo que nosotros vamos a hacer es calcular el campo magnético que llega a este punto que genera este conductor, ¿no? Entonces, para eso vamos a aplicar la fórmula conocida ya mencionada, que es el campo magnético, permeabilidad de vacío, por la corriente, que es constante, ¿no? Sobre 4pi por la distancia x. Entonces, ¿cuál va a ser la distancia x? La distancia x siempre va a ser la distancia más corta, o sea, la distancia perpendicular. X. Si nuestro conductor está delimitado, como en este caso,
Entonces, vamos a dibujar distancias del punto a los extremos. Y estos ángulos θ sub 1 y θ sub 2 van a ser eso, ¿no? Un θ sub 1 va a ser este ángulo y un θ sub 2 va a ser el otro ángulo. Pero la distancia del punto al conductor siempre va a ser X. Ok, una vez entonces ya aclarado eso, vamos a calcular nosotros, pero nuestro triángulo. En nuestro triángulo, yo voy a analizar primero un lado. Entonces, voy a delimitar. Este es mi incentro, ¿no? El incentro. Entonces, voy a delimitar a este punto y a este punto. Voy a analizar primero este lado, ¿no? Este lado voy a analizar. Entonces, a ver, como se trata de como se trata de un triángulo equilátero, nosotros sabemos que el ángulo interior de un triángulo equilátero siempre es, ¿no? Se divide en 60 grados, ¿no? A ver, vamos a ver, o mejor dicho, 120 grados. Entonces, vamos a aprovechar ese concepto. Vamos a dibujarlo con negrito. A ver, este es el incentro. Voy a calcular en este punto, me dice el campo magnético, ¿no? Voy a calcular primero un lado, ¿no? Porque calculando este y multiplicando por 3, ya voy a tener el campo magnético total. Ok, primero tengo que calcular lo que es la distancia. Entonces, vamos a calcular la distancia X. El ángulo interior que forma un triángulo equilátero, les decía, es 120. Como esta es la bisectriz, entonces este ángulo va a ser 60 grados, ¿no? Y el ángulo exterior, ¿no? El ángulo, ¿no? Interno de un triángulo equilátero es 60. Esto también lo va a dividir en dos al ángulo. Va a ser su bisectriz. En este caso, entonces, va a ser 30 grados. Ok, como ya tengo ángulos y ya tengo además un lado, ¿no? Eso va a dividir en dos al lado, ¿no? Entonces, esto va a ser L medios y esto también va a ser L medios. Ok, entonces ahora voy a analizar ese pequeño triangulito que yo me estoy dando. Lo voy a dibujar aquí. Es un triángulo rectángulo, ¿no? La distancia X, la que quiero calcular, X. Este ángulo es 60 grados. Este es 30 grados. La distancia, cateto, es L medios. Entonces, para este caso me conviene utilizar la identidad trigonométrica, que es la tangente. Entonces voy a decir, la tangente de 60 grados no es nada menos que el cateto opuesto, que es la longitud dividida entre 2 sobre X, que es la distancia que yo quiero calcular. Entonces, despejando X, vamos a tener, ¿no? Tangente de 60 va a ser raíz de 3. Entonces, no mandando a dividir y mandando a multiplicar la distancia X, vamos a obtener lo siguiente. Longitud sobre 2 por la raíz de 3. Y de esa forma ya tengo la distancia X para un primer triángulo, ¿no? Ahora vamos a calcular el campo magnético total. ¿No? Entonces el campo magnético total va a ser el siguiente. A ver, el campo magnético de nuestro primer triángulo va a ser 3 veces, ¿no? Este campo magnético. Entonces, 3 veces permeabilidad de vacío por la corriente, ¿no? Porque como los lados son semejantes, entonces vamos a calcularlo de una vez los 3 lados, ¿no? Entonces, 3 veces permeabilidad de vacío por 4pi por la distancia X. ¿Cuál había sido la distancia X? Había sido la longitud sobre 2 raíz de 3. Por ahora, los ángulos. Ahora viendo, ¿no? El triángulo interno, ¿cuál es el ángulo θ1 y θ2? Por ser un triángulo equilátero, aquí, ¿no? Aquí podemos añadir, θ1 va a ser 60 grados. Y θ sub 2 también va a ser 60 grados. Eso por ser un triángulo equilátero. Ok, entonces ahora simplemente vamos a reemplazar. Y reemplazamos seno de 60 más seno de 60 grados. Y ya vamos a obtener nuestro campo magnético
total. ¿Cuánto es seno de 60? Es raíz de 3 sobre 2. Seno de 60 también, raíz de 3 sobre 2. Vamos a obtener lo siguiente. 3, permeabilidad de vacío por la cociente, todo sobre, aquí, ¿no? 4 entre 2 va a ser 2. 2 pi por la longitud L de extremos con extremos y medios con medios. Esto va a ser raíz de 3 por raíz de 3 sobre 2 más raíz de 3 sobre 2 no es nada menos que la raíz de 3. Y aquí, raíz de 3 por raíz de 3 simplemente va a ser 3, ¿no? Y 3 por 3 vamos a obtener el campo magnético total 1 del primer triángulo, el cual va a ser 3 por 3, 9, permeabilidad de vacío por la corriente I sobre 2 pi por la longitud L. Y de esa forma ya hemos calculado el campo magnético para un primer triángulo, ¿no? Ahora analicemos para un segundo triángulo. A ver, analicemos ahora para un segundo triángulo. Entonces aquí vamos a anotar con otro colorcito para un segundo triángulo. Para un segundo triángulo. Para el segundo triángulo. Ok, entonces el segundo triángulo también es equilátero, ¿no? Fijándonos en nuestra figurita, es también equilátero, pero lo que está cambiando ahora es la longitud del triángulo. En este caso es ahora 3L, ¿no? Entonces hagamos eso. A ver, entonces con otro colorcito vamos a poner el triángulo equilátero, ¿no? Entonces aquí, y esto aquí, y vamos a unir esto con esto. Entonces nuevamente, aquí está mi incentro, ¿no? Y la longitud, ¿no? O el lado del triángulo es ahora 3L. 3L, 3L y 3L. El análisis prácticamente va a ser el mismo. Vamos a analizar un primer lado y vamos a multiplicar por 3 para calcular el campo magnético total. Entonces, vamos a hacer nuevamente ese análisis. Primero, entonces, yo voy a calcular un lado. Entonces, voy a analizar este lado. Por ser un triángulo equilátero, tengo que calcular primero su distancia, ¿no? X. Y, como les decía, por ser un triángulo equilátero, este ángulo va a ser 60 grados. Y este otro ángulo va a ser 30 grados. Como cae en la mitad, la longitud de esto va a ser 3L medios. Esto también va a ser 3L medios. Y voy a calcular primero la distancia X, analizando el triángulo rectángulo, ¿no? Va a ser entonces la distancia X que quiero calcular. Esto va a ser la longitud 3L medios. Los ángulos no han cambiado, se mantienen. 60 grados y 30 grados, ¿no? Yo voy a utilizar entonces nuevamente la identidad tangente. Tangente de 60 grados no es nada menos que cateto opuesto, que es 3L medios, sobre la nueva distancia X que quiero calcular. Entonces, despejando la nueva distancia X, voy a obtener lo siguiente, ¿no? A ver, tangente de 60 nuevamente es raíz de 3. Entonces, racionalizando va a ser raíz de 3 sobre 2 por la longitud L, ¿no? Vamos a mejorar el 2. Ahora sí. Yo tengo la nueva distancia. Entonces, el campo magnético nuevamente va a ser esto, ¿no? Voy a copiar entonces esto. Esta es la formulita. Esta es nuestra formulita y esta formulita es lo que voy a copiar. Entonces, lo voy a arrastrar hasta aquí abajo. ¿No? Eso es. Pero yo tengo que multiplicarlo por 3, dice, ¿no? Entonces, esto lo voy a borrar. Esto también lo voy a borrar. La distancia también lo voy a borrar. Esto también. Y vamos a calcular el campo magnético total del, o mejor dicho, del triángulo 2, ¿no? Del triángulo 2, que va a ser 3 veces, ¿no? Porque son 3 lados. 3 veces permeabilidad de vacío por la corriente sobre 4pi por la nueva distancia X. ¿Cuánto es la nueva distancia X? Es raíz de 3
sobre 2 por la longitud L. El ángulo, seno de 60. Aquí también va a ser 60, ¿no? Por ser un triángulo equilátero. Entonces va a ser seno de 60 grados. Eso no ha cambiado, ¿no? 60 grados. Y nuevamente, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Ok, entonces ahora hagamos operaciones. Va a ser 3 veces permeabilidad de vacío por la corriente I, todo sobre 4 entre 2, 2pi, ¿no? Por la longitud L, por la raíz de 3. Aquí, raíz de 3 sobre 2 más raíz de 3 sobre 2 me va a dar lo que es raíz de 3. Simplemente es raíz de 3. Y raíz de 3 con raíz de 3 se va a cancelar y vamos a obtener el campo magnético total del triángulo 2, que va a ser 3 veces permeabilidad de vacío por la corriente sobre, ¿no? Esto sobre 2 por pi por la longitud L. De esa forma ya hemos calculado para un segundo triángulo. A ver, calculamos para ahora, para un tercer triángulo. Calculemos para un tercer triángulo. El tercer triángulo, a ver, con nuestro colorcito, pongamos. Ahora vamos a calcular para un tercer triángulo. Tercer triángulo. Para un tercer triángulo vamos a hacer el mismo análisis, ¿no? Entonces, nuevamente. A ver, me voy a dibujar entonces mi triangulito, ¿no? Analicemos el triangulito. Es un triángulo equilátero. Entonces, hasta aquí, hasta aquí y aquí. Listo. Y nuevamente en el incentro, ¿no? Aquí. No es ahí. El incentro cae aproximadamente ahí. Lo único que está cambiando ahora son los lados. Esto va a ser ahora ya no 3. Va a estar creciendo en forma, ¿no? De múltiplos de 3, ¿no? 9L, 9L y 9L. Ok. Y a ver, vamos a analizar ahora los ángulos. O mejor dicho, tengo que calcular nuevamente lo que es la distancia. Entonces, analizando este lado, vamos a calcular primero la distancia X. Los ángulos no han cambiado. Esto sigue siendo 60 grados. Este ángulo sigue siendo 30 grados. Como estos 9L, la mitad va a ser 9, perdón, va a ser 9L dividido entre 2. 9L dividido entre 2. Y nuevamente voy a tener mi triángulo rectángulo, ¿no? Mi triángulo rectángulo, la cual es la nueva distancia X. La longitud ha cambiado, 9. El cateto opuesto, mejor dicho, ¿no? Los ángulos no, se siguen manteniendo, 60 y 30 grados. Ok, y nuevamente aplicamos la función tangente. Tangente de 60 grados va a ser igual a cateto opuesto 9L sobre 2 dividido entre mi nueva distancia X. Entonces, despejando, ¿no? Nuestra nueva distancia X, ¿cuánto va a ser? Va a ser, perdón, 9L entre 2, tangente de 60 es raíz de 3. Entonces va a ser 9L sobre 2 por la raíz de 3. Esa es la nueva distancia X. Ahora vamos a sustituir eso en nuestra ecuación de campo magnético total. Entonces, el campo magnético total para el tercer triángulo va a ser 3 veces la permeabilidad de vacío por la corriente sobre 4pi por la nueva distancia X, y los ángulos tampoco han cambiado, ¿no? Van a ser seno de 60 más seno de 60 grados. Grados. Ok, listo. Entonces simplemente reemplacemos ahora. Campo magnético del tercer triángulo va a ser 3 veces permeabilidad de vacío, corriente, 4pi
La distancia x, ¿cuánto es? 9L, dice, sobre 2 por la raíz de 3. A ver, voy a bajar un poquito más. Ahí. Esto lo voy a borrar. Esto es la raíz de 3. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Seno de 60, nuevamente, raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 más raíz de 3 sobre 2 no es nada menos que la raíz de 3. Entonces nos va a quedar lo siguiente. 3 veces permeabilidad de vacío por la corriente. Por 4 entre 2 va a ser 2. 2 por 9 por pi por r. Extremos con extremos. Raíz de 3 por raíz de 3 va a ser simplemente 3. Y fíjense, 3 por 3 va a ser 9. Dividido entre 9, entonces con esto, se cancela. Y de esa forma ya hemos obtenido el campo magnético del tercer triángulo, que había sido permeabilidad de vacío, corriente, todo sobre 2 veces pi por la longitud L, ¿no? Ya tenemos para un tercero. Y podemos seguir haciendo el análisis para un cuarto, quinto, sexto, séptimo, y así sucesivamente. Pero yo lo voy a dejar hasta ahí, ¿ya? Ahora me está pidiendo, ¿no? Retomando el problema, nos está pidiendo el campo magnético total, o sea, el que genera el primer triángulo, el segundo, el tercero, cuarto, cinco, y así sucesivamente, ¿no? Pero incrementando sus respectivos lados. Ok, entonces, anotemos eso, ¿no? Anotemos hasta dónde hemos llegado. Entonces, el campo magnético total no es nada menos que la suma, ¿no? La suma. ¿Por qué la suma? Porque si nos fijamos la figurita, todos tienen el mismo sentido, ¿no? Entonces, cada triangulito va a aportar, ¿no? Con su campo magnético. Si algún triángulo tuviera el sentido contrario, entonces estaría restando. Pero como todos tienen el sentido ¿no? El mismo sentido que la corriente, entonces todos están aportando. Por tanto, va a ser suma. Ok, entonces el campo magnético total va a ser el campo magnético 1 más el campo magnético 2 más el campo magnético del tercer triángulo, más, y así sucesivamente. Pero a ver, anotemos lo que nosotros ya hemos calculado. Entonces, el campo magnético total, el primer triángulo, ¿cuánto hemos calculado? Nosotros lo hemos calculado como 9 permeabilidad de vacío corriente sobre 2 pi. Entonces me voy a anotar esto. O mejor, me voy a anotar simplemente el valor, ¿no? Este es el primer triángulo que hemos calculado. Entonces lo voy a copiar. Ay, no. ¿Qué ha pasado? A ver. Ahora sí. Entonces, ya el campo magnético total, entonces, el primer triángulo era 9 permeabilidad de vacío por la corriente sobre 2 pi por la longitud L, más el campo magnético 2 era 3 medios, ¿no? 3 medios de la permeabilidad de vacío por la corriente sobre pi por la longitud L. El último triángulo que hemos calculado, el tercero, era un medio. Un medio, permeabilidad de vacío, corriente, pi por L. Y así, más, podemos seguir para un cuarto, quinto, más, ¿no? A ver, vamos a hacer ahora lo siguiente. El campo magnético total, vamos a factorizar un término común. Y por lo que veo, el término común, o mejor dicho, el más mínimo y el común, sería 9 medios permeabilidad de vacío por corriente sobre pi por L. A ver, entonces veamos. 9 permeabilidad de vacío por la corriente que es constante, todo sobre 2 pi por L. Factorizando entonces eso, nos va a quedar 1 más
Aquí va a ser un tercio, ¿no? 3 medios, cumple. El siguiente va a ser más un noveno. 9 con 9 nos va a quedar un medio. Está bien. Fíjense, pero la secuencia que estamos hallando. Más y así sucesivamente. El siguiente, ¿no? El siguiente seguramente sería más 1/27, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hallando aquí? Estamos hallando una suma de una progresión geométrica. ¿Cuál sería la razón de esta progresión geométrica? Ah, la razón a la que está creciendo esta progresión geométrica es a un tercio, ¿no? El primer coeficiente es 1. Si lo multiplicamos por un tercio, es un tercio. Ahora para el siguiente tenemos que multiplicar por un tercio, va a ser un noveno. Nuevamente, un noveno por un tercio, 1/27, ¿no? Entonces, lo que estamos calculando ahora es la razón de una progresión geométrica. La suma de una progresión geométrica con una razón igual a un tercio. Como la suma va a ser finita, ¿no? Entonces, esta suma yo lo voy a llamar S, ¿ok? A eso lo voy a llamar S. Es una solución finita. ¿Cómo calculamos la suma de una progresión geométrica finita? Vamos a hacer la siguiente fórmula. Es el primer coeficiente, o mejor dicho, el primer término, sobre 1 menos la razón. Ojo, esta razón tiene que estar en este dominio, ¿no? La razón para nosotros es un tercio. ¿Está en este dominio? Sí, cumple. Por tanto, entonces nosotros vamos a calcular S. El primer término, ¿cuánto es para nosotros? Es 1. Entonces va a ser 1 sobre 1 menos. ¿Cuál es la razón? Un tercio. Entonces va a ser 1 sobre 1 menos un tercio. Va a ser 3 menos 2, menos 1, perdón, 2 tercios, ¿no? Extremos con extremos y medios con medios. Toda esa suma de progresión geométrica había sido 3 medios. Ok, entonces esto vamos a reemplazar a nuestro campo magnético total. Por tanto, el campo magnético total no es nada menos que 9 permeabilidad de vacío por la corriente sobre 2pi por L. Por toda esa suma, ¿cuánto había sido? Había sido 3 medios. Y de esa forma hemos obtenido el campo magnético total, que había sido 9 por 3, 27, sobre 2 por 2, 4, por la permeabilidad de vacío, la corriente, que es un dato constante, pi, por la longitud L. Y de esa forma ya hemos calculado el campo magnético total que genera esos triángulos sucesivos. Mi nombre es Jaime Enrique Laime Laime y este ha sido el ejercicio propuesto.